Hace muy poco, muchos medios decían que Javier Milei no iba a durar, que no iba a poder gobernar, que el sistema lo iba a absorber, que era cuestión de tiempo, que la economía se iba a destrozar, recesión, crisis, etcétera. La realidad es la contraria. Argentina está creciendo por encima del 4% y las estimaciones para 2026 y 2027 también lo ponen por encima del 4%, una de las economías que más crece de todas las que estima en la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Además, reducción de la pobreza, reducción de la inflación, control de las cuentas públicas y mejora del tejido productivo. Porque cuando un presidente elimina el caos socialista, empieza a sacar reformas, ordena expectativas y además demuestra que puede ganar en el Congreso, deja de parecer una anomalía. El experimento no son las políticas de Milei, el experimento fue el socialismo depredador y empieza a verse algo mucho más serio. Un proyecto de poder con continuidad a muy largo plazo. Vamos a hablar de todo ello. Quédate hasta el final porque aquí lo importante no es una ley aislada, una medida, lo importante es la secuencia, reformas, mayoría operativa, desinflación y una agenda que no se detiene. Y cuando esas cuatro cosas se alinean, la oposición ya no tiene por delante a un outsider, a una persona diferente, empieza a tener delante a un presidente que no solamente sabe gobernar, sino que sabe gobernar para la mayoría y no para los que roban. El primer cambio importante es este. Milei no aparece como un presidente que simplemente aguanta. Empieza a ser muy claro que es un presidente que consigue resultados y que pone políticas que mejoran la vida de la gente. El Senado convirtió en ley la modernización laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Esto ya no es relato, esto ya no es una promesa de campaña, esto ya es poder efectivo y es una de las reformas más importantes de todo el programa para empezar a relanzar la economía argentina y fortalecer el tejido productivo. Pero no es solamente la reforma laboral. En esa misma jornada, el Senado también aprobó el nuevo régimen penal juvenil, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 44 votos a favor, 27 en contra. ¿Qué significa esto? Que Milei no solo quiere avanzar en reformas de mercado, también quiere avanzar en orden, seguridad y autoridad, algo que demanda la sociedad argentina. Y cuando un presidente gana al mismo tiempo en economía y en seguridad, su base política se hace más amplia, mucho más amplia. La ley laboral no es una ley menor, no es una reforma cosmética para hacer un titular. La reforma flexibiliza contratación, cambia el esquema de indemnizaciones, deja de tratar a los empresarios como si fueran delincuentes, permite extender la jornada hasta 12 horas y reduce rigideces que durante años bloquearon el empleo formal y la inversión. En otras palabras, lo que hace Milei ya no solo es modernizar la economía, empieza a cambiar de verdad las reglas del juego, eliminando la bota regulatoria, ilegal y fiscal que imponía el peronismo y que llevó a la destrucción de la Argentina. Durante muchos meses, la gran apuesta de la oposición fue repetir que Milei no podía sacar leyes, no podía gobernar porque no tiene estructura. Eso se ha roto. Una presentación del Banco Central Argentino hecha con datos posteriores a las legislativas de 2025 muestra que el bloque ampliado de La Libertad Avanza más el PRO no solamente saca adelante leyes, sino que ha puesto más de las que jamás se habían visto en cuanto a reformas de calado. No es una mayoría automática, claro, pero sí es una base mucho más fuerte para construir una mayoría operativa que de verdad reforme Argentina. Y en política real eso vale muchísimo, más que el ruido de ese movimiento del peronismo que lo que busca es la destrucción de todo, como siempre. No estamos viendo leyes sueltas, etcétera. Estamos viendo la evidencia de que se ha podido llevar a cabo presupuesto, inocencia fiscal, reforma penal, reforma laboral. Esto es una nueva fase política. Ya no es una cuestión de estar constantemente peleando entre facciones diferentes. Es una orientación clara de reforma para mejorar la vida de los ciudadanos. Y es bien evidente en los datos económicos. Más crecimiento, 4%, la economía que más crece de los
países del entorno y además con expectativas de crecimiento del 4% para 2026 y 2027 según el Fondo Monetario Internacional, con una fortísima reducción de la pobreza a los niveles más bajos vistos desde el año 2019 y también de la pobreza extrema, con una fortísima mejora de las cuentas públicas y un enorme avance en cuanto a productividad, en cuanto a fortalecimiento del sector productivo. Y todo esto iría muchísimo mejor si no existiese la amenaza de que puedan volver los peronistas a demoler la economía y a demoler la moneda. El gran pilar de la política de Milei es la economía. Los datos del Banco Central lo muestran clarísimamente. Proyecta para el año 2026 un crecimiento real del 3,2%. Atención, pero es que el Fondo Monetario Internacional tiene un 4%. Una inflación mensual del 2,4% para enero y una tasa de desempleo que baja al 6,6%. Esto no quiere decir que Argentina ya sea una economía que vaya estupendamente en todo, pero muestra la maravillosa evolución de la economía argentina. Y le recordamos que Argentina, que lo que heredó el presidente Milei fue una Argentina que estaba en recesión económica, con una pobreza que superaba el 50%, con una inflación que superaba el 25% mensual, con una demolición del peso y una destrucción de la economía no vista en años. Ahora se recupera la economía, el crecimiento es sólido, la inflación se controla y además se mejoran las cuentas públicas y lo más importante, cae la pobreza. Por supuesto que la inflación sigue siendo alta, pero claro, es que no se frena un transatlántico de destrucción monetaria como el que dejó el peronismo en un año ni en dos, pero la evolución es muy clara. El cambio político es enorme. Milei arrancó con una inflación mensual de 25% y hoy se mueve en una zona que, aunque todavía es elevada, está muy lejos de lo que ni siquiera los que decían que podría conseguirlo se imaginaban en un nivel de inflación mensual del 2,9%. Esto es importante. Significa algo mucho más poderoso. Esto ya nos está incendiando. Argentina ya no está en llamas. Y esto es muy importante porque Argentina iba camino de Venezuela con las políticas del kirchnerismo. La portavoz del Fondo Monetario Internacional ha calificado la estabilización argentina como impresionante. ¿Por qué? Porque nadie se fía de las políticas de oferta, pero funcionan. Y aunque advirtió sobre algunos elementos importantes, como es el de la inflación se está controlando, se está reduciendo y se va a continuar reduciendo, además de reducir la pobreza y fortalecer el crecimiento. Milei ya no es solamente el presidente que rompió con la vieja política. Milei ya no es solamente el presidente que empezó con la transformación y el control fiscal. Milei es ya el presidente que ordena la macro, cambia leyes, arma mayorías y empuja una agenda de mercado que hace un año parecía casi imposible, y eso es mucho más peligroso para sus rivales del socialismo depredador que el Milei, digamos, independiente y separado de las mayorías, porque esto está ya funcionando y ya no es unos meses, ya no es un trimestre, ya es la evidencia empírica. Para algunos, Milei era una apuesta, para nosotros nunca lo ha sido. Sabíamos que iba a funcionar el plan, pero es que no solamente ha funcionado como esperábamos, es que ha funcionado muchísimo mejor. Y es un proyecto sólido, bien armado y muy bien generado por parte de un equipo que lo está haciendo maravillosamente. Reducción de la regulación. Mejora de la inflación, reducción de la pobreza, crecimiento económico, mejora en todos los sentidos y, lo más importante, control de las cuentas públicas. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El plan maestro de Milei no es solo gobernar, sino dejar que Argentina esté en el camino del progreso que abandonó completamente lo que se llama el kirchnerismo o ese socialismo del siglo XXI, que es exactamente igual que el socialismo de toda la vida, el socialismo depredador. La lección de Argentina es muy evidente. Una vez que se abandona el socialismo y se abre la puerta al mercado, llega la prosperidad,
se reduce la pobreza y mejora la economía. Que no te engañen.